Hola amigos viajeros, nuevamente con ustedes en este su canal de viajes y turismo Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y continuaré acompañándolos en esta nuestra tercera emisión de este canal para continuar nuestro recorrido virtual por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Recordemos que iniciamos este viaje en la ciudad de Toronto, en Canadá, donde abordamos un vuelo hasta la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Y tras una corta escala, continuamos hasta la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Desde la ciudad de Marrakech, iniciamos un recorrido en auto hasta las poblaciones de Ouarzazate y Merzouga, para luego iniciar una travesía en dromedario por el gran desierto del Sahara. Ahora quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y den un like a este video si les gustó como apoyo a nuestro trabajo. Los invitamos también a que dejen sus comentarios al final del video, que son muy importantes para nosotros. Será teu bacalhau, Maria, quer será teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quer será teu bacalhau, Maria. En esta tercera entrega continuaremos nuestro paseo en dromedario por las cálidas arenas del desierto del Sahara, donde disfrutaremos de una inolvidable noche en una de las jaimas de las tribus bereberes. Recordemos que una jaima es un campamento o tienda donde habitan las tribus nómadas del desierto. Las jaimas están decoradas al más puro estilo tradicional bereber y los materiales y decoraciones han sido confeccionados artesanalmente en Marruecos. Estas jaimas están acondicionadas y equipadas con camas, baño y ducha. Después de pasar allí una maravillosa e inolvidable noche y de disfrutar de una puesta de sol y amanecer en el desierto, estaremos nuevamente regresando a la ciudad de Marrakech. Y ahora vamos a continuar con nuestro recorrido por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Bienvenidos a la aventura. Recordemos que el desierto del Sahara es la región desértica calurosa más grande del planeta, con una extensión de 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa la mayor parte de África del Norte. Su vasta extensión es compartida con Marruecos, Mauritania, Argelia, Níger, Malí, Libia, Sudán, Túnez y Egipto. Como podrán entender, resulta bastante difícil lograr una buena filmación yendo sentado sobre el lomo de un dromedario. Se corre el riesgo de caer o soltar la cámara, pero bien vale la pena filmar este momento tan inolvidable.
comercio en la época precolonial fue liderado por las caravanas de camellos. Estos camellos eran engordados durante varios meses en las planicies del Magreb o del Sahel, antes de unirse a una caravana. El tamaño medio por caravana era de aproximadamente 1000 camellos. Esta noche dormiremos en jaimas, que son tiendas o campamentos donde habitan las tribus nómadas del desierto. Claro que podemos volver a ser niños y recordar nuestra infancia, o quien no jugó en el pasto o a hacer el tronquito. Pero hoy nos tocó por fortuna hacerlo, pero en las cálidas y suaves arenas del gran desierto del Sahara en Marruecos. Para pasarlo muy bien, la edad no es un obstáculo, esto sí que es diversión. Sevda olmaz öyle gitmekle yerim dolmaz. Hatıralar canını yakar inan, kolayca çıkmayacağım aklından. Hani verdiğin o sözler ne oldu? Yeşermedi umutlarım soldu. Alamadın şu aşktan hiç rızamı, beni hak etmedin çek cezanı. Unutamazsın beni, unutamazsın. Kalbinden beyninden söküp atamazsın. Unutamazsın beni, unutamazsın. Pero quien decía que solo se podía esquiar en la nieve estaba muy equivocado. Las dunas del desierto resultan ser un escenario ideal para la práctica de este deporte y además que resulta absolutamente divertido. Y qué equivocados hemos estado siempre. Desde pequeños nos han dicho que en el desierto casi nunca llueve. Pues nos está cayendo una fuerte tormenta acompañada de lluvia, truenos y relámpagos. Seguramente acá llueve muy poco, pero cuando llueve, llueve.
Es hora de la cena. Disfrutaremos de platos típicos preparados en el desierto por nuestros anfitriones los bereberes. Y llega un nuevo día. Amanece en el gran desierto del Sahara. Nos dirigimos a la zona donde hemos dejado el auto en que hemos llegado hasta este lugar. Tomaremos un baño y desayunaremos para iniciar nuestro viaje de regreso a la ciudad de Marrakech. Adiós, gran desierto del Sahara. Seguro que volvemos nuevamente. Acá dejamos grandes amigos. E iniciamos nuestro regreso a Marrakech. Será un viaje directo con muchos kilómetros y con algunas paradas en el camino, para estirar el cuerpo, hidratarnos y comer algo. Dejamos atrás este lugar tan maravilloso y lleno de encanto. Estamos llegando a Marrakech y ya está oscureciendo. Estamos muy cansados, pero llenos de felicidad. Buscaremos un lugar para comer y qué mejor que un restaurante con terraza al frente de la plaza Jamal Fana. Lamentablemente tenemos que despedirnos de nuestros compañeros de aventura, con quienes compartimos por 3 días en un viaje inolvidable hasta el gran desierto del Sahara. Inicia un nuevo día, nuestro 7º día de viaje. Es hermoso y está caluroso el día. Tomamos nuevamente nuestro auto y conduciremos por muchos kilómetros hacia la ciudad de Rabat, capital de Marruecos. Pasaremos cerca a Casablanca, pero no haremos parada allí. Cuando regresemos entraremos a la ciudad de Casablanca. Y finalmente hemos llegado a la ciudad de Rabat. Avanzamos por algunas de las más importantes vías de la ciudad. Empieza el atardecer y el paisaje es hermoso. Es tarde de verano y el sol cae en el horizonte, escondiéndose a lo lejos en las cálidas aguas del Océano Atlántico. Ahora estamos viendo la mezquita Al-Bukhara. Observamos la gran mezquita de As-Souná,
Esta mezquita preside la plaza que cierra la avenida Mohammed V. Es imponente. Y llegó la hora del té y el descanso. Inicia este nuevo día en un riad de la ciudad de Rabat, donde nos han atendido muy bien. Acá nos encontramos de frente con la foto del rey de Marruecos, Mohammed VI. Y ahora vemos en acción a los futuros clavadistas olímpicos de Marruecos, en plena práctica al aire libre. Vemos variedad de saltos y cada uno hace alarde de su propio estilo y técnica. Pronto serán el futuro del deporte.
Acá vemos la Kasbah o Museo de los Udayas. Este sitio fue construido originalmente en el siglo XII y ha sido renovado varias veces. Fue el hogar de numerosos inmigrantes andaluces y de algunos de los más poderosos sultanes de Marruecos. En el siglo XII, la dinastía almohad, para defender su territorio, decidió construir esta poderosa fortificación dentro de una localización estratégica. Y continuamos viendo muchas banderas en las calles de Rabat. Hoy es un día muy especial en Marruecos. Estamos viendo ahora la Torre de Hassan. Ahora estamos viendo el mausoleo de Mohammed V junto a la Torre de Hassan. Junto a la Torre de Hassan está el mausoleo de Mohammed V, construido en mármol blanco y tallado y con una decoración muy refinada. Aquí descansan los monarcas alauíes Mohammed V y Hassan II, abuelo y padre del actual rey Mohammed VI. Como curiosidad, fue diseñado por un arquitecto vietnamita y se tardó de construir 10 años. El mausoleo de Mohammed V siempre se encuentra custodiado por la Guardia Real. A la entrada del lugar siempre se encuentra la imponente Guardia Real.
Al frente encontramos la Torre de Hassan. Es uno de los lugares más emblemáticos de todo Rabat, una de las 3 grandes obras construidas por los almohades. Parece ser que en el siglo XII los almohades querían construir la mezquita más grande del mundo. La torre, que debía ser de 60 metros de altura, se quedó en 44, pues el califa Yaqub el Mansur falleció y la construcción se paralizó.